Hola, bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente les doy la bienvenida a nuestra cátedra de Psicometría 1. Mi nombre es Osvar Carvajal. Una breve reseña sobre mi persona, bastante breve. Soy ingeniero industrial, mención producción y sistema, magíster en administración de empresas, mención finanzas, magíster sesentero en investigación de operaciones, programa avanzado de gerencia PAC 54, licenciado en psicología y profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello y de esta prestigiosa Universidad Bicentenaria de Aragua, donde hoy estamos en sus aulas. Vamos a hablar en este video en dos etapas sobre lo que es el núcleo temático número 1 y posteriormente el núcleo temático 2. Y nuestra cátedra, obviamente, es sobre lo que es la psicometría. En este video, en la primera parte correspondiente al núcleo temático 1, vamos a hablar sobre el plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada, la unidad temática 1 que versa sobre las psicometrías de corte teórico y de qué trata la psicometría. Iniciamos con nuestro plan de evaluación del curso. Estamos en la semana 1, arrancamos realmente el día de ayer, y en esta semana 1 estamos desarrollando nuestra actividad síncrona número 1. La semana 2, la próxima semana, el lunes 15, si no me falla la memoria, vamos a tener nuestra actividad síncrona número 2 tal como está contemplado en el cronograma de desarrollo de actividades síncronas. Esta primera unidad temática, que incluye la unidad temática 1 y 2, se va a corregir a través del desarrollo de una sumativa denominada sumativa número 1, cuya evidencia de aprendizaje es un informe de investigación. El instrumento de evaluación es una rúbrica y vale el 50% de la nota. La actividad síncrona número 2, que versa sobre la unidad temática 3 y 4, hablará sobre un cuestionario y ese cuestionario será evaluado a través de un registro de observación que vale el 50% de la nota. Con ello complementamos el 100% de la nota. Aquí es bien importante hacer la acotación. Tenemos contra lo que son los periodos usuales de estos lapsos, de estos cortes en los cuales están ustedes estudiando en este momento, tenemos algo así como 3 o 4 días menos de lo que son los lazos regulares por efecto de Navidad. Eso implica que el periodo termina el 28 de diciembre. El 29 yo tengo que entregar notas obligatoriamente y la universidad cierra. O sea que no tenemos margen en este periodo. El trabajo tiene que ser entregado el 28. Si es entregado antes, mucho mejor porque se corrige con antelación. Y de tal forma que ustedes pongan de sus notas en forma adecuada. El 29 entrego todas las notas ya, pero no da margen mucho para reclamos o cualquier observación que tengan en un momento determinado, así que considérenlo. La bibliografía recomendada tiene estos textos que están acá, que los pueden conseguir en la red. Me voy a detener más adelante a hacer una aclaratoria, pero lo hago, para mí es muy importante y lo hago desde este momento. Estamos en una materia que es base fundamental para el futuro como psicólogo. Por lo tanto, he desarrollado el contenido de esta materia para que ustedes aprendan. Y aprender es para la vida, no para pasar una materia. Aquí necesito que aprendan para su vida profesional. Para ello, repito, he desarrollado la materia de tal forma que obligo a que lean, obligo a que investiguen. Me pueden tratar de engañar con un programa de inteligencia artificial. Creo que muy poco lo han logrado. Y si lo logran, los felicito. Y el día de mañana van a ser tremendo profesional, probablemente, de la inteligencia artificial. Ahora, yo particularmente les pido, no utilizar Wikipedia, no utilizar Econipedia o cualquier enciclopedia de la red. No. ¿Por qué? No son fuentes confiables, pegan información y no están validadas. La inteligencia artificial está en pleno desarrollo todavía. Recientemente en la universidad, en la Bicentenaria de Aragua y en otro caso en la Católica Andrés Bello, detectamos 2 errores graves de la inteligencia artificial. Eh, no está validado. Son procesos de aprendizaje que son algoritmos que van aprendiendo, pero todavía no están validados. Así que
cuidado, sobre todo con los copy-pega de la información por tratar de entregar un trabajo rápido. Así que cuidado con ello. Yo aquí voy a hacer una acotación muy particular y lo voy a repetir probablemente. Imagínese usted que usted se gradúa y se puede graduar de psicología, de abogado, de lo que usted quiera, con inteligencia artificial y nunca hizo un trabajo, simplemente ponía los trabajos con esta metodología en un programa de inteligencia artificial y presenta un trabajo de copy y pega. ¿Y se va a graduar? Sí, se va a graduar probablemente, engañando a todo el mundo. Ahora, suponga usted que como psicólogo se le presenta un paciente en depresión mayor que quiere suicidarse. ¿Qué va a hacer usted como profesional? Va a abrir su teléfono o su laptop para preguntarle a Gemini o a ChatGPT qué hago, cuál es el siguiente paso, cómo le respondo. Mientras usted está prendiendo su teléfono, la persona se tiró por la ventana. Entonces, cuidado, esto no es juego, estamos hablando con salud mental. Esto no es un tema para tratar de sacar un título a costa de la falta de estudio, de investigación. Aquí tenemos que ser muy honestos. Acá estamos hablando con personas y vamos a trabajar con personas y tenemos que tomar el aprendizaje nosotros. Repito, no dejárselo a la máquina. Dicho esto, la unidad temática 1 trata sobre la psicometría y su competencia específica busca analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas. Ello lo hace a través del temario descrito en su programa. Hablaremos de la definición de la psicometría, su desarrollo histórico, el objeto de la misma, importancia y campo de aplicación, la fundamentación teórica para el diseño y elaboración de los test psicológicos a través de dos teorías, la teoría clásica de los test y la teoría clásica de respuesta al aire. Esta parte de la materia, vamos a verla muy sumeramente, pero la van a tener que investigar en su trabajo que les dejo, ¿ok? ¿De qué trata la psicometría? La psicometría busca en forma general medir la parte psicológica del individuo. Esto es complejo. Aquí estamos con el tema de multiplicidad de conceptos en los cuales no nos vamos a poner de acuerdo sobre cuál trabajamos, pero en forma general vamos a decir que psicometría hace referencia a la medición psicológica y a la medición psicológica que de un pequeño detalle, que es el comportamiento humano. Y, y entramos nuevamente en conflicto. Si no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en el concepto de que es un ser humano, imagínense el comportamiento humano, cómo lo describimos, cómo lo entendemos, cómo lo aprendemos. Y básicamente utilizamos la psicometría para aportar soluciones a cualquier problema que se presente de la investigación psicológica, obviamente sobre un individuo. A través de ella medimos y usamos sus resultados para determinar un rasgo psicológico de la persona en un momento determinado que nos interese su estudio o su comportamiento. Y básicamente busca medir con precisión o con el mayor grado de precisión posible el nivel de problema que se tiene en un momento determinado delante con nuestro paciente y con ello poder generar un diagnóstico más certero que nos permita generar tratamientos más adecuados a la resolución del conflicto de nuestro paciente, si es que existe. Y digo si es que existe porque podemos hacer una evaluación y considerar que el paciente es normal. Según Torre, la psicometría es la rama de la psicología que desarrolla y estudia las propiedades de las pruebas psicológicas o test para medir las variables psicológicas con la mayor precisión posible. Entonces aquí hablamos de que la psicometría estudia propiedades de algo denominado pruebas o test psicológicos y se ocupa de todas las medidas en el campo psicológico, mm, para lo cual desarrolla métodos denominados psicofísicos y la teoría de los test, que es lo que vamos a estudiar nosotros básicamente. Fíjense bien, estamos utilizando propiedades de algo denominado pruebas psicológicas o test. Estoy seguro que en su vida, a lo largo de su vida, en algún momento tuvieron que haber desarrollado un test, aunque sea de coeficiente intelectual. Y esos test, básicamente, lo que vamos a estudiar es
cómo se construyen y cómo debemos entenderlos. En el periodo no nos da más chance que intentar hacer eso, para lo cual requiero que me acompañen. Castillero expresa que la psicometría emplea el cálculo estadístico y el análisis de resultados para adquirir información con respecto a un constructo determinado, entendiendo un constructo cualquier aspecto psicológico del individuo, problema, a través de un elemento de medición que previamente ha creado. Eso es justamente nuestro test, ese instrumento en medición que previamente ha creado. Entonces, Castillero le suma a ese test psicológico el cálculo estadístico del análisis de resultados para estudiar ese problema en un momento determinado a través de un instrumento de medición. Luego tenemos que el objeto de la psicometría es medir los aspectos psicológicos de una persona, su conducta humana, y asignarle un valor que nos permita contrastar contra otras personas que se le haya realizado el mismo estudio. Y aquí vienen las cosas más importantes entonces. Con ello vamos a permitir cuantificar y operativizar lo psíquico, lo cual es muy complejo, pero que también nos va a permitir inferir sobre las capacidades, las actitudes, la personalidad y las características del ser humano, pero a través de instrumentos de medición que sean válidos y confiables, que sean válidos y confiables, que sean repetibles su predicción. Y cuando yo se lo aplico a Pedro, a María y a Juan, los resultados son equivalentes y no deben generar situaciones en las cuales el instrumento presente dudas sobre su aplicabilidad a cada uno de ellos y por lo tanto sus resultados no sean comparables. Los beneficios de aplicar la psicometría 1 permite la medición de los aspectos psicológicos de la persona, tales como conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y personalidad. Pero también permite evaluar rasgos de personalidad a través de elementos que nos permiten comparar con un perfil deseado. Eso es muy útil, sobre todo en el campo laboral. Pero también tiene aplicaciones en el campo de la psicología clínica, de la orientación educativa, la selección de personal, la psicología forense o la psicología del deporte. Con ello terminamos entonces lo que es el núcleo temático número 1. Como les comenté, es un núcleo temático de corte teórico que ustedes van a complementar más que todo con su trabajo. Ahora, el núcleo temático 2 se convierte entonces en la base de todo este periodo de estudio, que es justamente los test psicológicos. Y luego hablaremos sobre nuestra actividad sumativa 1. La competencia específica de esta segunda parte busca estudiar las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. Y esto lo hace a través de temas de estudio, con temas de estudio sobre lo que es la definición de los test psicológicos, su estructura, clasificación, administración, interpretación y puntuaciones lineales y estandarizadas. Cuando hablamos aquí de administración, voy a hacer la acotación desde este momento y lo recargo mucho más adelante, es que en psicometría 1 no aplicamos test psicológicos, simplemente vamos a estudiar la estructura de un test psicológico. Les comento. En mi máquina yo tengo casi 1500 test psicológicos. Pregúntame cuántos test psicológicos utilizo ante mis pacientes. No creo que lleguen a 15 de los 1500. Y esos 15 son elementos que, además de ser comprobados por otros psicólogos, mi experiencia me dice que me sirven, son muy útiles y con ellos me siento cómodo a la hora de evaluar un paciente. Si tengo un caso muy particular, acudo a mi base de datos para ver qué test psicológico puedo aplicar, pero lo que hago cuando me encuentro con un test psicológico que no conozco es justamente revisar todo lo que vamos a revisar hoy o todo lo que vamos a aprender. Es entender de dónde viene ese test, que ese test no lo hizo Pedro el panadero, ¿ok? Porque le pareció que era útil y hizo un blog y montó un test psicológico y ya todo el mundo cree que es válido porque está publicado en la red, sino estudiar realmente cuál es su contenido teórico, de dónde surge. Es bien importante el marco teórico, tienen que investigar el marco teórico, porque eso me da la base para entender cuál es el resultado que voy a obtener en un momento determinado cuando evalúe a mi paciente. Ahora, ¿qué son los test psicológicos? Según Anastasia Urbina, son un instrumento de evaluación cuantitativa de los instrumentos psicológicos de un individuo. Entonces voy a medir con un número los atributos psicológicos de un individuo.
Según Graham y Lilly, es una muestra estandarizada de conductas de las que pueden inferirse o predecirse otras conductas. Ellos están diciendo muestra estandarizada de las conductas que pueden inferirse o predecirse y que generan comparativos. Entonces, esto implica que lo que decía Anastasia Urbina del instrumento de evaluación lo voy a hacer en forma estándar. ¿Por qué? Porque la conducta la voy a poder medir en forma estándar y eso me va a permitir inferir sobre los resultados obtenidos. La APA lo define como un procedimiento evaluativo, por medio del cual una muestra de comportamiento de un dominio especificado es obtenida y posteriormente evaluada, punteada, empleando un proceso estandarizado. Entonces, fíjense que APA va más allá. Habla de que hay un procedimiento por el cual estudiamos un dominio específico, un comportamiento específico, lo evaluamos a través de ese procedimiento evaluativo, lo punteamos y lo comparamos con un proceso estandarizado. La psicometría la podemos clasificar en dos elementos, en test psicométricos y test proyectivos. Esto es muy importante porque luego la tarea tiene una primera parte sobre ello. En los test psicométricos decimos que los mismos están estructurados, sirven para ubicar a una persona. Su resultado final es una medida, un número. Se ajusta a normas cuantitativas, miden características específicas, se basa en una teoría factorial o estadística, puede haber respuestas correctas o incorrectas, la conducta debe ser precisa y objetiva y se aplica sobre todo en adolescentes y adultos. En cambio, las proyectivas se ajustan a normas cualitativas, se refiere a la personalidad total, generan variedad de respuestas subjetivas, utilizan métodos globalistas, buscan conocer a la persona por completo. El sujeto organiza sus respuestas. Como las respuestas son libres y subjetivas, son variadas, no hay respuesta incorrecta. Y eso entonces lo que genera es, ante nosotros el psicólogo, ambigüedad y problemas de interpretación. Lo que yo veo no necesariamente lo van a ver ustedes, pero son muy populares para la aplicación, sobre todo en infantes. Viendo un poquito entonces, entrando en contexto, vamos a decir que todo test psicométrico dispone o debe disponer, si es un test serio, si es un test realmente bien estructurado, debe disponer de un manual técnico de aplicación y corrección. Este manual técnico está compuesto por una serie de partes. Dispone de una ficha técnica, de una fundamentación teórica descriptiva del constructo estudiado. En otras palabras, me va a decir a través de qué teoría, a través de qué escuela, a través de qué basamento teórico ese test se construyó. Me va a describir la prueba, cómo es, cómo se realiza, cómo es el método de realización, cómo se mide la parte estadística del mismo y sobre todo, muy importante, en las pruebas realizadas, cuál es la validez y confiabilidad de la misma. Este tema de validez y confiabilidad, a pesar de que lo coloco en el tema 1 y lo solicito, lo vamos a ver en el núcleo temático 3 y 4, ¿ok? Pero van a ver que el dato es muy relevante porque me dice si realmente la prueba sirve o no sirve para lo que yo quiero estudiar. La ficha técnica básicamente es una información genérica condensada de lo que es nuestra prueba psicológica. Y es muy importante, repito, porque me da campo a ver si es aplicable o no al paciente que yo tengo de frente. Lo primero que tiene la ficha técnica es el nombre de la prueba, el autor o autores, el objetivo de la misma. Adaptación. ¿Qué es la adaptación? La adaptación es, por ejemplo, supongamos que tenemos un test psicológico que mide depresión en madres solteras. ¿Ok? Y yo digo, ok, ese test que hicieron no sé si dije el país, supongamos que es España. Supongamos que estudiamos en España un test sobre depresión en mujeres, en madres solteras.
Si ese test yo lo leo y me interesa y lo trato de aplicar en Venezuela, la pregunta es, ¿se puede trasladar el test 100% en forma directa o hay que hacer algunos ajustes? Si hay que hacer un ajuste a ese test, es lo que se llama adaptación. El ajuste puede ser que de repente el instrumento o el test psicológico desarrollado tiene una palabra que en el contexto español se entiende y en el contexto venezolano no se entiende. Y simplemente hacemos lo que se conoce como tropicalización. Adaptamos la palabra al contexto venezolano para que tenga sentido. Hay test psicológicos, por ejemplo, que hablan, usted está deprimido cuando ve la nieve. Ajá. ¿Cómo hacemos esa pregunta en Venezuela si nosotros no tenemos, sino en el estado Mérida, en el Pico Bolívar, nieve? ¿De acuerdo? Será válido dependiendo del contexto, pero si yo le pregunto a un margariteño, ¿te sientes deprimido cuando ves nieve? Me va a decir, ¿dónde veo la nieve? ¿Ok? Entonces, hay que hacer la adaptación. Esa adaptación que se realiza pasa por una comprobación de validez y veracidad para ver si efectivamente la prueba sigue teniendo sentido al país o a la región donde yo me estoy trasladando fuera del contexto original de desarrollo de la misma. Luego tengo que escribir, señores, y tienen que colocarlo. Hay cantidad de veces que me colocan un test psicológico, no me dicen cuál es la población. Yo solicito en la tarea una población específica, pero ustedes me tienen que indicar en la ficha técnica para cuál población está dirigida esa prueba. La población no es más que decir es infante, es adolescente, es adulto o es adulto mayor. Puede ser también que sea clasificado en función del género. Hay que verlo. La forma de aplicación de la misma, cómo se aplica, los tiempos de aplicación, cuánto tiempo dura su aplicación y si lleva algún material adicional. Por ejemplo, fotografía, tarjeta, algún elemento de juego lúdico, qué sé yo. Cualquier elemento adicional que complemente el test. Otro de los componentes de los test psicométricos es el cuadernillo de aplicación. El cuadernillo de aplicación no es más que un formato en el cual se dispone de lo que se conocen como los reactivos. Los reactivos no son más que las preguntas. Cuando hablamos de reactivos en psicología estamos hablando de preguntas puntuales. O sea, usted cuando ve nieve se siente deprimido, eso es un reactivo. ¿Ok? Que conlleva a una respuesta. Puede ser dicotómica en este caso, sí o no, o puedo ampliar el rango. Puede decir siempre, casi siempre, muy pocas veces, nunca. ¿Ok? Dependiendo de lo que quiera medir en un momento determinado. Pero básicamente lo que tienen entonces es el cuadernillo de aplicación, es la protocolo de preguntas de nuestro test psicológico. Luego tenemos también el protocolo de respuesta, en el cual básicamente lo que yo les decía ahorita, ante una pregunta dada, ¿cómo lo medimos? ¿Sí o no? ¿O lo medimos a través de una escala diferente? Ese protocolo de respuesta entonces dice, por ejemplo, si estoy midiendo depresión y yo pregunto, ¿usted se siente deprimido cuando ve la nieve? Y la respuesta es sí. Obviamente eso va a puntear para determinar que el candidato que estoy estudiando está deprimido o se deprime. ¿Ok? Si es no, no tiene afectación, no debería tener puntuación. Depende, repito, cómo se constituye el test psicométrico en un momento determinado. Tenemos, además de eso, material adicional, como explicaba anteriormente, pueden ser fotografías, pueden ser algunas imágenes, etcétera, que complementan nuestra prueba en un momento determinado. Tenemos también lo que es la plantilla para recoger las respuestas obtenidas, lo que se conoce normalmente como hoja de respuesta, en la cual ante las preguntas nosotros vamos registrando en esa planilla las respuestas de las mismas. Esas planillas están diseñadas de tal forma que se recoge fácilmente o se recopila fácilmente la información para la puntuación de nuestro test psicométrico.
Esto, obviamente, esta forma manual que estoy explicando es lo que usualmente hacemos nosotros en nuestra consulta. Pero se entiende que hay muchos mecanismos actualmente de pruebas en línea. El problema de estas pruebas en línea es que normalmente no hablan completamente el tema de cómo está midiendo las cosas. Entonces, muchas veces es preferible hacerlo uno en forma manual, paso a paso, y entender qué es lo que está pasando. Y no en un programa en línea que no sabemos exactamente, salvo que lo hayamos estudiado y tengamos elementos adicionales, cuál es la configuración interna del mismo, a pesar de que dice que es la prueba X. Una vez aplicados los tests, nosotros vamos a acudir a lo que se conoce la tabla de baremos. La tabla de baremos no es más que una tabla en la cual nos permite medir esa escala de respuestas que hemos tenido. Supongamos que si yo hago un cuestionario de 20 preguntas y yo digo y defino que cualquier persona que tenga 15 puntos mínimos hacia arriba tiene una depresión mayor. Entonces, la tabla baremo dirá entre 0 y 5 la persona es normal, entre 5 y 10 está ligeramente deprimida, entre 10 y 15 la persona está, eh, vamos a decir, mayormente deprimida, y entre 15 y 20 está en grado de depresión mayor. Es una escala que acabo de inventar, pero que nos permite determinar cómo es un baremo, cómo funciona un baremo. Cuando yo mido y digo, mi paciente tuvo 4, yo entro a mi escala, A4 es normal el paciente. Tiene 7, está ligeramente deprimido. ¿Sí? Y con ello entonces entramos a lo que es la descripción de nuestra actividad sumativa. Nuestra actividad sumativa número 1 versa sobre los temas que hemos hablado. Y repito, es de corte teórico, aunque vamos a tener que hacer algunas cositas allí. La tarea sumativa, antes de que me lo digan, me lo escriban o se me vayan a quejar en la clase del lunes que viene, es larga, sí, es larga. Y yo simplemente los invito a que la hagan, que la estudien, si quieren aprender, si quieren ser buenos profesionales. Si usted quiere entregar un trabajo mediocre que le dé para pasar la materia, hágalo, ¿ok? Eso se va a ver en su comportamiento profesional el día de mañana. Ahora, si usted quiere acompañarme al reto que le estoy estableciendo, y en desarrollar realmente aprendizaje, hágala con calma, investigue, lea, tómese su tiempo. Si se metió en este periodo navideño a hacer un curso, eso tiene sus implicaciones. ¿Ok? Quiere decir que el 23 estoy haciendo, el 24 estoy haciendo, el 24 de la tarde celebro Navidad, el 25 de la tarde estoy haciendo. Así que tomen el reto como tal. El tipo de actividad de desarrollar un informe de investigación básicamente está basado en los elementos dados en el sistema de la Bicentenaria de Aragua y en este video. Y básicamente el informe de investigación está basado en un análisis de lo que es la psicometría y su ámbito de acción en función de una serie de preguntas que debe incluir el trabajo. El trabajo, cada una de las cosas que ustedes ven en negrilla en el sistema o aquí en verde, son los títulos que deben colocar en su informe de investigación. Elabore una tabla comparativa que contenga la definición de la psicometría a través de un mínimo de 5 conceptos de autores reconocidos y muestre su autor junto con los aspectos comunes y aspectos no comunes entre los conceptos mostrados. Usted busca mínimo de 5 conceptos con su autor respectivo, que sean autores del área, por favor. No me vayan a decir que el abogado X dice que no, tiene que ser del área de la psicología. Y leo están por el trabajo los 5 conceptos, tal como lo dan cada sus autores, reflejo del autor y el año en que lo hizo, ese planteamiento. Y luego leo todos esos 5 conceptos y voy a buscar aspectos comunes de esos 5 conceptos y aspectos no comunes o diferenciadores de esos conceptos. Y eso es lo que voy a escribir. No es agarrar un concepto y decir, lo diferenciador del concepto de Osvaldo Carvajal es esta cosa. No. Es de los conceptos que usted colocó, qué elementos comunes ve y qué elementos no comunes ves. A través de ello vamos a entender realmente lo que apunta o hacia dónde va la psicometría. Eso lo vamos a complementar entonces luego con una línea de tiempo de la psicometría para ver cuál es su origen
desde su inicio hasta el presente, trata de mostrar por lo menos 12 grandes hitos, ¿ok? Pero no me vaya a decir hasta el 2020, o hasta 2015 y lo dejan allí. No, estamos en el año 2025. Yo quiero saber hasta el último hito que usted va a representar es el 2025. ¿Dónde estamos parados en este momento en el campo de la psicología? Fundamentación teórica para el diseño y elaboración de los test psicológicos. Tendremos que hacer investigación para ver cómo se diseña y cómo se elabora un test psicológico. Realizar una tabla que muestre la comparación entre la teoría clásica de los test psicológicos y la teoría de la respuesta al ítem. Indique en qué consiste, aplicación y principales autores. Y esto se convierte en un elemento muy importante del reporte teórico y que usualmente refleja mucho en las conclusiones de su trabajo como uno de los elementos más relevantes del trabajo. Así que entre a investigar qué es eso. Define los conceptos de dimensión, indicador o ítem o reactivo. ¿Se acuerdan que ya expliqué que es un reactivo? Lo conocemos también con la palabra ítem. Según autores reconocidos, y luego señale cuál es la importancia de cada uno de ellos para la psicometría, explicado con sus palabras. Entonces usted va a buscar los conceptos y luego va a interpretar los mismos. Y tenemos la parte de lo que es la operacionalización de variables. Investigar los requisitos teóricos necesarios para la elaboración de un cuadro de operacionalización de variables psicológicas e investigue y muestre un cuadro de la misma que muestre específicamente un cuadro de operacionalización de variables psicológicas de la variable estrés. Indique cuál es el especialista o autor del cuadro, porque si no lo hace, es plagio. ¿Qué vamos a hacer en este punto? La operacionalización de variables, si usted desarrolló un trabajo anteriormente universitario, no les es desconocido. Usted en un momento tuvo que contextualizar su trabajo a través de un cuadro de operacionalización de variables, como la parte metodológica de, de su, de su carrera. Pero en este caso vamos a hacer lo mismo aplicado al área de psicología. Entonces necesito saber cuáles son esos elementos que lleva esa tabla en el campo psicológico, que va atado mucho a metodología. Y luego se va a dedicar, y mi recomendación es que lo haga a través de tesis, a buscar un cuadro de personalización de la variable psicológica estrés. Y usted va a decir, el cuadro lo hizo María y Pedro, no importa, el que sea, lo tomó de tal parte. Eso es darle la referencia del autor del material que usted está utilizando y que esa tabla tiene que ir en los aspectos que muestre, tiene que ser coherente con el aspecto teórico que usted describió de los requisitos que se necesitan para la elaboración de un cuadro de operacionalización de variables. Luego vamos a entrar a uno de los aspectos más importantes del trabajo, que es la determinación de un test psicométrico. Fíjense bien, vamos a estudiar un test psicométrico, no uno proyectivo, con aplicación específica a un adulto. O sea, la población es un adulto. Usted tendrá que buscar, según las Naciones Unidas, que el rango de edad es un adulto. Importante considerar que dispongan de información sobre el desarrollo estadístico del mismo basado en el material de la unidad 2 y que verifique que cumple con los parámetros dados de que es un test psicométrico. Cualquier duda me escriben a través del chat y yo les confirmo si el mismo es o no es psicométrico. Describir para el test psicométrico seleccionado lo siguiente: su definición, estructura que conforma la ficha técnica de la prueba, la descripción del constructo estudiado y su fundamentación teórica. Es muy importante que ahonden en la investigación teórica, la fundamentación metodológica y estadística de estandarización de la prueba, su grado de validez y confiabilidad con datos cuantitativos. El grado de validez y confiabilidad, me voy a adelantar a la clase de la semana que viene, es un número. Usted debe decir el grado de validez según el coeficiente, ya lo veremos la próxima semana, es de 0,70. Y eso tendrá su significado como aprenderemos. Pero tienen que decirlo, no es decir, es muy válido o tiene alta validez. Eso para mí no es nada, no significa nada.
Mostrar y aplicar las instrucciones específicas de aplicación, corrección y perfilación. Mostrar el cuadernillo de preguntas White, donde usted hace un copy y pega del cuaderno de preguntas. Les recomiendo, hay test de cualquier naturaleza, pero no utilicen test que tengan menos de 15 preguntas. Y hay test por allí que son muy populares de 300 preguntas. No se vayan tanto, porque un test que tenga entre 15 y 30 preguntas son suficientes, 40, 50. Pero no se vayan a 300, por favor. Mostrar y explicar la tabla de baremos. No me presenten un test psicométrico que finalmente me queda el autor no presenta la tabla de baremos. No sirve, sino como lo mido. Y importante, en psicometría 1 no haremos aplicación de test seleccionado a ningún paciente. Ustedes no me tienen que presentar los resultados de ningún paciente. Solo se busca que el estudiante se familiarice con el test que contenga todos los elementos estudiados en clase, que es lo que estoy pidiendo en el trabajo. Y según lo anterior, no debe haber ninguna aplicación, repito, a un paciente. De último, va a presentar la reflexión del aprendizaje. En una página, usted me va a decir con sus palabras qué aprendió con ese trabajo desarrollado. Por lo tanto, es la última página que se escribe. Importante que es que yo aprendí. Repito, los títulos verdes son los títulos que deben a tener. Y insisto que no se debe aplicar a un paciente, ¿no? Hago una acotación acá antes de avanzar. La reflexión es mi experiencia, por lo tanto, se utiliza primera persona, no se utiliza tercera persona. Las conclusiones se escriben en tercera persona. La reflexión es, según lo que entendí, según lo que aprendí, de todo lo visto, aprendí que, entiendo que estoy utilizando primera persona. En la conclusión del trabajo, según lo estudiado, los resultados obtenidos son conformes a. Yo estoy hablando ahí en tercera persona, yo no estoy diciendo según lo que yo entendí de los resultados, es diferente. Considere los siguientes test psicológicos descargables disponibles en el siguiente enlace. Ahí yo le doy una selección de test psicológicos, un poquito amplia, y les recomiendo que la bajen y la guarden en su computadora porque son test que pueden utilizar y de lo más utilizado. Allí eh, les doy una muestra para que vean cuáles test hay y cómo pueden jugar con ellos. Pero usted puede utilizar cualquier test que no esté allí, que esté en la red, pero que tenga todo lo anterior que estoy solicitando. Si usted selecciona uno de los test que yo le estoy dando por comodidad y, o porque quiere estudiarlo, y copia el material que yo le estoy dando, obviamente ese trabajo no tiene valoración, ¿sí? Porque yo lo estoy dando. Se supone que usted toma ese test y entonces se va a ir a las redes, a los libros, a buscar más información referente al mismo que complemente el trabajo, no a colocar lo que yo les estoy dando, obviamente. Recuerde utilizar las normas APA y le estoy dando el link. Hagan una lectura de la unidad 2 disponible en el siguiente capítulo, en la siguiente dirección, igualmente de la unidad 3. Puede profundizar en la investigación leyendo el tema de psicometría básica, un libro que está acá, bastante bueno. Visualice videos sobre qué hacer la psicometría, tipos de pruebas y campos de aplicación disponibles en el siguiente enlace. Visualice el video acerca de la historia de la psicometría en el siguiente enlace. Lea determinadamente el siguiente documento. Debo aparecer la instrucción de las variables psicológicas disponibles en este elemento. Ahí tienen alguna información adicional. Y algunos videos que tienen que hablar sobre la teoría clásica de los test o la respuesta, la teoría de respuesta light. Sobre la construcción de pruebas psicológicas. Y les voy a decir algo acá, y acotación, por favor, oído. En caso de trabajar con un paciente infante de 0 a 12 años, puedo utilizar material de apoyo de Chilina León disponible en el siguiente enlace. Cuando digo en el caso de trabajar con un paciente, estoy diciendo si usted va a hacer una aplicación a un paciente, este material es para su futuro, no es que me lo tienen que hacer en el trabajo. En caso de trabajar con un paciente adolescente o adulto mayor a partir de 12 años, puedo utilizar material de apoyo de examen mental. Ok, les estoy dando un material para cuando hagan aplicabilidad. Recuerden que no estoy solicitando aplicabilidad. La acotación lo hago porque siempre hay estudiantes que preguntan, profesor, ¿cómo aplico el material de Chilina León si usted dice que no se aplique?
Entonces, no estoy pidiendo la aplicación. Estoy dando este material para su futuro profesional. Visualice videos acerca de las pruebas psicológicas. En ningún caso en el trabajo me pongo un link. No leo links. Lo siento. Si usted todo su trabajo puso la portada y puso un link y puso una última página en blanco de su trabajo, tiene cero. No acepto links. Ya no voy a revisar ningún link estable. Toda la información debe estar contenida en el archivo Word a entregar. Si necesita pegar una imagen, pégala. En cuanto a las referencias bibliográficas, se debe utilizar fuentes confiables, insisto, páginas web genéricas como Wikipedia, Econipedia, blogs personales. No, señores. Si ustedes ven un blog personal de Oscar Carvajal, ¿quién es Oscar Carvajal? Realmente es un experto, realmente tiene el conocimiento o es un copy y pega de material. Cuidado con eso. Hay toneladas de materiales de estudiantes que pegan información y la pegan por pegar. Las fuentes de investigación con inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales. Son fuentes informativas de recolección de información, por lo tanto, no pueden ser utilizadas como fuente de referencia para investigación y o captura de información. Debe describir la fuente según la norma APA, esto lo expliqué anteriormente, los dos puntos anteriores. Los resultados se comunicarán a través de un documento Word que debe contener lo siguiente. Portada institucional, por favor, no portada de muñequito, es institucional. Introducción en una cuartilla, y en esa introducción usted va a decir por qué está haciendo el trabajo, cómo lo está haciendo, cómo lo va a desarrollar y cómo lo va a presentar. Esa es la introducción. Una página. Desarrollo teórico del trabajo, que no responde a las preguntas que dije anteriormente o los elementos que deben considerar. Desarrollar el test psicométrico seleccionado, reflexión de aprendizaje en una página, sus conclusiones en una página. Repito, la reflexión es en primera persona, las conclusiones son en tercera persona. Referencias, siguiendo las normas APA, letra Arial 12, interlineado 1.5, márgenes 4 del superior, 3 los demás. Sin espacio entre párrafos. No me vayan a poner, me llena medio trabajo de dobles espacios. No, eso no se utiliza. Texto justificado. No sé dónde surgió últimamente la tendencia a presentar trabajos centrados. No, esto es un trabajo técnico, es justificado. Los criterios de evaluación son 7 puntos, de los cuales 6 de ellos valen 15 puntos y uno vale 10 para el 100% de la nota. El criterio de evaluación es sin instrucciones, organización coherente de la información, calidad de la información en estudios psicológicos reseñados, desarrollo de test psicométricos seleccionados, reflexión sobre el aprendizaje, conceptos, terminología, y 10 puntos vale la relevancia del conocimiento psicológico generado. Todos estos puntos están en una escala descrita en la rúbrica que debe leer para saber hacia qué nota está apuntando. La fecha de entrega inició el día de ayer y termina el 28/12 a la medianoche, hora de Venezuela. Cualquier duda, pregunta o inquietud, está el foro de dudas. La mensajería la revisó a diario, una forma más rápida de interactuar, y a través del próximo encuentro síncrono que tenemos la próxima semana. Con ello, doy por terminado este corte teórico de nuestro proceso, pero no quiero finalizar antes de dejarles un reto. El reto, me gustaría, y voy a cerrar ahorita el video, que lo vean posteriormente a esto. Ahorita, posterior al video, van a ver una sesión de preguntas, si hay estudiantes en línea en este momento. Y posteriormente voy a hacer una parte de un reto no punteado, pero que va a ser una experiencia de vida, se lo prometo. Todos aquellos estudiantes que han participado lo reconocen de esa forma y es un proceso que he desarrollado tal vez más de 20 años como profesor universitario y que creo que se convierte en un elemento de aprendizaje para ustedes como profesionales bien importante. Por ello lo llamo reto. Repito, no es punteado. Son sencillos los ejercicios, pero tienen que desarrollarlos para poder generar una discusión. Espero que en la próxima clase haya participación del 100% de los estudiantes porque esta materia requiere y estoy dispuesto a darle. La próxima clase, tomen la previsión, va a ser una clase más extensa, probablemente cercana a las 2 horas, y entonces tomen todas sus previsiones en un momento determinado de espacio y ocupación de tiempo.
Los espero entonces la próxima semana. Hasta la próxima. Preguntas. Ok, profe, lo que estaba hablando usted con respecto al test psicométrico, a ver si lo entendí perfectamente, yo selecciono un test que se le va a aplicar a un adulto y luego de allí voy desarrollando lo que por ejemplo, la definición y toda esa parte que usted nos viene. ¿Es así? ¿O No, tengo que hacer un test? no. Ni uno ni lo otro, sino todo lo contrario, dijo un presidente de una vez. Ya. Fíjate bien, esto es una investigación de corte teórico. Tú vas a seleccionar un test cuya población sea adulto, ¿sí? Que es lo que estoy solicitando. Y tú vas a Ujú, describirme ese test psicológico con todos los detalles que yo te solicité y que te hablé anteriormente en el video, ¿sí? Con todo ujú. lo que es el cuadernillo de preguntas, la hoja de respuesta, su baremo, la hoja ficha técnica, y bien importante que hagas una investigación sobre el marco teórico del mismo, ¿de acuerdo? Ok, Eso es lo que vas a colocar en tu trabajo. ¿Qué es lo que yo quiero con este trabajo? Yo lo que quiero es que ustedes aprendan a leer un test psicológico, aprendan la estructura de un test psicológico, aprendan a diferenciar un test psicológico serio de uno basura, que hay muchísimos en la red, ¿de acuerdo? De eso se trata. Yo no estoy pidiendo que lo apliquen a un adulto, estoy diciendo que la población de aplicación sea para adultos, que es diferente. ¿Está claro? sí, Y adicionalmente, no estoy pidiendo, psicometría 2 si lo hace, la elaboración de un test psicométrico. Yo lo que estoy diciendo es, vamos a ver qué hay en la red y aprendamos. ¿Sí? De ok, eso se trata. ¿De acuerdo? sí. Ok. Ujú. ¿Alguna De otra todas duda? formas, si se me viene alguna pregunta, le estoy por mensajería. Por favor, obligatorio, ¿de acuerdo? No se queden con las dudas ni me vayan a decir después de la corrección, es que yo tenía la duda, pero no no, está muerto, ¿ok? Ok, La idea es que vayamos interactuando durante el periodo. Si la pregunta es lo suficientemente interesante y reveladora, yo la traslado al foro, ¿de acuerdo? Pero vamos intercambiando, ¿por qué? Porque cada trabajo está hecho a su medida. Tú seleccionaste un test que a ti te llamó la atención. Muchas veces lo seleccionas es porque estamos estudiando psicología, porque tengo un hermano, porque tengo un tío, porque tengo un papá con un problema y decidí estudiar psicología como ayuda, como mecanismo de ayuda. Y entonces las preguntas son muy particulares para el test psicológico que la persona seleccionó. O si no fue el caso, sino que me estudió la psicología porque realmente me gusta y me llamó la atención el tema X. Nuevamente las preguntas van sobre el tema que estás versando. ¿De acuerdo? Entonces, perfecto. pero sí, perfectamente a la orden a través de la mensajería. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí. Perfecto. No habiendo más preguntas, repito, espero que en la próxima clase haya participación 100%. Somos 11 estudiantes, lo podemos lograr. Doy por concluida entonces la sesión de preguntas y vamos al reto. En esta sesión entonces vamos a hablar sobre lo que es el reto. El reto no es evaluado, el reto es para ustedes, es un regalo que yo les estoy dando. Pero necesito participación. Si aquí se me presenta en la clase un solo estudiante con el reto, no vamos a tener la riqueza de la discusión que podemos tener si tenemos un grupo de estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces tratemos de asistir y hacer y seguir las instrucciones que voy a dar a continuación para poder generar la discusión adecuada. El reto que le estoy dejando les va a parecer loco, inverosímil. El profesor está chiflado, lo cual estoy. Eso no es término psicológico. Lo estoy haciendo lo más coloquial posible. Pero créame que esto lo vamos a aterrizar en psicología. Créame que esto lo vamos a aterrizar en una experiencia personal. ¿De acuerdo? Y necesito que sean lo más sincero posible en la respuesta. Así de sencillo. Si A conoce a B, no lo discutan. No discutan la tarea, háganlo ustedes mismos. ¿Ok? Si yo conozco que C la hizo el periodo pasado, tampoco le pregunto. ¿De acuerdo? Pregúntenle después que hayamos abierto la respuesta. ¿De acuerdo? Para que sea enriquecedora. Dicho esto, vamos con el reto número uno. El reto número uno sí necesito que lo anoten. Y lo voy a repetir 3 veces, lentamente, y no acepto preguntas sobre ese reto. ¿Ok? Voy con el reto número uno. Entonces, construya, construya su hombre o mujer ideal. Repito, construya su hombre o mujer ideal. Tercera vez,
construya su hombre o mujer ideal. Repito, no acepto preguntas sobre esta primera pregunta o el primer reto. Usted lo va a desarrollar y me lo va a presentar. Entonces, la idea es que de esas presentaciones vamos a seleccionar cuál fue la mejor y veremos si fue la mejor. Dicho esto, vamos al reto número 2. El reto número 2 es un poquito más abierto. Pueden hacer preguntas si tienen alguna duda en lo que voy a plantear ahorita. Pero tiene una serie de pasos que voy indicando. Lo primero, usted va a ir a su cocina, a su despensa, a su sala, si es la sala donde tienen los elementos, y va a buscar un plato, ¿cómo suena? Un plato donde usted coloca su comida. No, con ello estoy diciendo un plato de comida o con comida. Estoy diciendo el plato vacío, ¿de acuerdo? El que usted quiera, el que usted le atraiga, va a agarrar ese plato, ¿sí? Ese plato, en lo que pueda, lo va a llevar a una habitación en la cual usted esté aislada del mundo. Puede ser su cuarto, no importa, pero lo que necesito es que usted esté sentado frente al plato. Y al lado del plato va a colocar un lápiz y un papel, un bolígrafo o un papel, para hacer el ejercicio que voy a indicar. Importantísimo. Esto debe hacerlo en un momento en que usted esté relajado, no que esté presionado, no que le esté pegando un grito al perro, al gato o el niño chiquito, o el marido o la marida. Son horribles eso. Estoy jugando, no me vayan a criticar, por favor. ¿Ok? Tienen que aislarse un momento determinado y ser un ambiente de paz, de relax. Van a cerrar sus ojos. Repito, están sentados frente al plato con la hoja y el papel a un lado. Van a cerrar sus ojos y van a hacer respiración profunda, tantas veces como sea necesario para que usted se sienta relajado. Por eso es que necesito es que no hay música de fondo, no hay elementos pegando gritos, ni el perro maullando. Maullan solo gatos, antes que me vayan a criticar nuevamente. Entonces, vamos a cerrar los ojos y hacemos respiración profunda. Les invito a que busquen por internet cómo se hace una respiración profunda. Hay diferentes técnicas con las que usted se sienta más cómodo, pero todas ellas describen una respiración de inspiración por etapas, algunas 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, todo depende de la técnica que usted haya conseguido y con la que se sienta cómodo. Llego a llenar plenamente mis pulmones y el estómago. Eso es respiración profunda. Es llenarme todo de aire. Espero unos segundos y empiezo a expulsar el aire en etapas también. A veces utilizan 3 y 4 etapas. 3 para la inspiración, 4 para la salida, o viceversa. Lo que usted se sienta cómodo. Lo importante es que sea coherente con la técnica que esté utilizando y que la repita. ¿Sí? Lo hace tantas veces como sea necesario, repito, con los ojos cerrados. Cuando usted se sienta interiormente que está calmado, que está relajado, va a abrir los ojos, va a ver su plato y me va a describir su plato. Y anote todo lo que se le ocurra, de tal forma que usted me describa el plato que tiene delante. Esa es la tarea. Ese es el reto número 2. Reto número 1, construya su hombre o mujer ideal. Y el reto número 2, descríbame su plato. ¿De acuerdo? Si puede, le tomo una foto al plato y nos las va a presentar también cuando le toque su turno y yo le diga, descríbeme tu plato. Entonces, me lo puede mostrar finalmente para buscar la analogía de la descripción suya con su plato. ¿De acuerdo? Esa es la tarea. No sé, ¿hay alguna duda con ello o con el reto? Me están haciendo con la cabeza que no. Estoy viendo la cámara abierta ahorita. Perfecto.
Si es así, entonces doy por finalizada la clase de hoy. Un placer estar con ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos. Los retos, señores, insisto, esta materia es vital para ustedes como psicólogos. Aprendan, aprendan y aprendan es no solamente leyendo, sino extrayendo la mayor cantidad de información que tengan con respecto a este profesor que humildemente está ante ustedes para que ustedes extraigan su conocimiento. Pero necesito que pregunten, necesito que investiguen, necesito que creen conocimiento, que generen dudas para hacer la mayor interacción posible y lograr el aprendizaje a un nivel superior. Dicho esto, les deseo buenas noches y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Eva, termina allí entonces, ¿de acuerdo? Si no hay más, gracias a Dios no se te fue la luz, y el Todo internet, chévere. y el internet también. Entonces fluyó. Terminé antes Sí, de lo previsto. Me eché exactamente 55 minutos, sí, eché la hora. Perfecto. Este, este video, repito, no va a tener estas iteraciones que hemos tenido tú y yo. Lo voy a cortar, lo edito, lo publico mañana para que lo tengas disponible si quieres revisar algo. E igualmente voy a pegar las láminas de la presentación, las coloco en PDF para que las tengan por si acaso quieren visualizar algo allí. ¿De acuerdo? L- perfecto. Una advertencia, se me olvidó hacerlo en la clase, pero te la hago. La clase que viene es un poco pesada. Un poco pesada porque vamos a hablar de 5 metodologías estadísticas y muchas veces porque no tengo conocimiento estadístico, porque no me gusta la matemática, etcétera, etcétera, se hace pesado. Yo voy a intentar hacerlo lo más claro posible a través de ejemplos, ¿ok? De tal forma de que fluya y genere una interacción lo más rápido posible. No voy a entrar en el contexto teórico porque ahí sí es verdad que nos morimos del aburrimiento, pero sí a través de un ejemplo de la descripción de la metodología para que sepan y obviamente el por qué y para qué la aplicamos. Pero esa metodología nada más explica, esas 5 metodologías puede llevar la hora de clase. La otra hora está basada en algunos elementos adicionales, más la descripción de la sumativa, más la interacción del reto que les estoy haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, Perfecto. entonces toma la provisión de un juguito, un sanguchito al lado de la computadora y nada. ¿De acuerdo? Si es así, bueno, que pase una feliz noche entonces. Igualmente, buenas noches. Nos vemos con el favor de Dios. Hasta la próxima. Hasta la próxima.